Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre el registro de operaciones en procedimiento global o mercancías generales. Inicialmente tenemos un mapa conceptual que está compuesto por un proceso contable, de la cual tenemos normas y de las mismas se emanan leyes y principios aplicables. Así también tenemos como secuencia de registros asientos de diario, mayor, estados financieros y toma de decisiones. Como técnica contable encontramos métodos de registro manuales y electrónicos. También tenemos un mapa conceptual sobre el registro de operaciones y tenemos la normativa contable que comprende leyes, reglamentos que rigen la contabilidad. También tenemos reglas de cargo y abono, catálogos de cuentas, ecuaciones contables y uso de reglas de cargos y abonos. Asimismo, tenemos registro de operaciones que son libros diarios, libro mayor y ejemplos. ¿Qué es contabilidad? Contabilidad es una disciplina que nos ayuda a registrar, organizar e informar todas las transacciones económicas y financieras realizadas por un ente económico, que es un asiento diario. El asiento de diario persigue un registro cronológico de todas las operaciones normales que afectan a una empresa alternando su situación financiera, que es un esquema mayor o cuentas T. Como su nombre lo indica, nombre de la cuenta, puede ser caja, bancos, mercancía, dependiendo de lo que la cuenta que queramos usar. Esa se divide en débitos y los débitos son debes o cargos y están compuestos por activos, gastos y costos y sus movimientos son de saldo deudor. Sí. Luego tenemos los créditos, que es haber o abonos, que son los pasivos, los patrimonios y los ingresos, y su movimiento es acreedor. ¿Sí? Por lo tanto, sus saldos son de débitos y de créditos. ¿Qué es cargar? Cuando se anotan cantidades en el lado izquierdo de la ecuación de un esquema mayor. ¿Qué es abonar? Cuando se anotan cantidades en el lado derecho de la ecuación de un esquema mayor. ¿Qué es un saldo deudor? Las cuentas de activos, de resultados, gastos y costos son de naturaleza deudora. ¿Qué es un saldo acreedor? Las cuentas de pasivo, capital y de resultado e ingresos son de naturaleza acreedora. Asimismo, tenemos información normativa. Toda empresa requiere del control de las operaciones económicas que se realizan a fin de poder evaluar su desempeño y presentar la información generada por estas. Del mismo modo, tenemos la Comisión de Principios de Contabilidad. En el boletín A1 la define la contabilidad como una técnica utilizada para producir información cuantitativa que sirva de base para la toma de decisiones económicas a los usuarios de la misma. Toda empresa debe tener un control sobre las operaciones que realiza a fin de poder evaluar sus resultados y presentar la información a quienes les interesa, a saber, gobierno federal, dueños o accionistas, proveedores, etc. Esto se logra a través de la técnica contable. Asimismo, se considera fundamental emitido por el Instituto de Contadores Públicos acerca de la importancia que tiene el registro contable en una entidad, las razones por las que es obligatoria de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y las características que la información debe contener. También se estudiará la ecuación contable y la naturaleza en la que se efectúa para el efecto que produzcan las diferentes operaciones que se realizan en la empresa, basadas en el estricto apego a principios contables. Las reglas contables y aspectos técnicos que se deben respetar al registrar operaciones en libros diarios y mayores. Y se recomienda realizar ejercicios prácticos para una mejor comprensión de los temas. El fundamento de la contabilidad. Toda persona física o moral está obligada al pago de los impuestos, cualquiera que sea su actividad que realice. Los trabajadores lo llevan a cabo de acuerdo con el monto de sus sueldos. Los pequeños comerciantes con base a las utilidades recibidas. Las empresas conforme a sus resultados y están obligados al pago de impuestos
que se encuentren de manifiesto en las siguientes leyes y reglamentos. Para ello tenemos también la ley del impuesto sobre la renta, ISR, la cual establece que todas las personas físicas y morales están obligadas a llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y los reglamentos que la comprenden. También tenemos la ley del impuesto al valor agregado, IVA, la cual menciona la obligación de separar las operaciones por las que se paga este impuesto, las tasas a las que las operaciones comerciales se encuentren grabadas y la obligación de reportarlas vía pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro del Código de Comercio tenemos el cual establece la obligación de que todo comerciante lleve la contabilidad de acuerdo con el método que se ajuste a sus características de su negocio, manual o electrónico, siempre y cuando cumplan con las siguientes características. Número 1. Permite identificar las operaciones individuales y los documentos que la avalen. 2. Que permita conectar esta información y seguir la huella de sus cifras en los estados financieros. Y número 3, que permite incluir un sistema de control y verificación de las mismas. Dentro del Código Fiscal de la Federación, este determina las reglas sobre los libros y registros contables que se lleven en la empresa, sus características y aplicación basados en los principios contables establecidos. Autoriza utilizar tanto un registro manual de operaciones o un registro electrónico de las mismas, señalando la utilización de los libros de contabilidad que deben llevarse de acuerdo con las disposiciones fiscales como diario, mayor, inventarios y balance. Dentro de los principios contables aplicables tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son preceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación y la presentación de la información financiera cuantitativa mediante estados financieros. Los principios contables siguientes son: número 1, el principio de entidad. Aclara que la personalidad de un negocio es distinta e independiente a la de sus propietarios o socios. El objetivo que persiguen es evitar mezclar las operaciones para que las cifras solo presenten valores, bienes, derechos y obligaciones de la entidad. También tenemos el principio de realización. La contabilidad debe cuantificar las operaciones que realiza la empresa y la forma en que la afecta. Se considera realizada una operación cuando se provoquen modificaciones a la cifra de los recursos y que éstas puedan cuantificarse monetariamente. Asimismo, también tenemos el principio del periodo contable, puesto que las utilidades de una empresa tan solo se podrán determinar al concluir su vida y esta es limitada. Se habrá de dividir la vida de la empresa en periodos contables con el fin de informar acerca de los resultados de la operación de dicha empresa, además de la posibilidad de que se permita conectar esta información y conseguir la huella de sus cifras en los estados financieros. Estos periodos pueden ser anuales, mensuales, etcétera, según se decida. Principio de valor histórico original. Este principio establece que el valor o las cifras que se presentan en un registro contable debe ser el precio de costo de adquisición o valor real. De ser necesario, estas cifras deberán ser modificadas o ajustadas razonablemente a fin de preservar su objetividad. También tenemos el principio de negocio en marcha. La vida de un negocio es limitada según lo establezca en el acta constitutiva de que ella se elaboró. También tenemos el principio de dualidad económica. Este principio manifiesta que los recursos que posee la empresa provienen de operaciones con terceros. Las operaciones deben registrarse con igualdad. A esta condición se le conoce como ley de cargo y abono. Tenemos el principio de revelación suficiente. El contador público está obligado a proporcionar información fidedigna que permita al usuario de esta técnica tomar decisiones acertadas. El principio de importancia relativa. Los estados financieros
deben presentar toda la información importante de la empresa, expresando los detalles que le dieron origen. El principio de consistencia, la empresa debe presentar la contabilidad sobre reglas de cuantificación que sean constantes utilizando las mismas reglas y principios a través del tiempo. Luego, reglas de cargo y abono. Se entiende por registro contable a la acción en donde se anota el impacto que producen las transacciones económicas en las cifras de una entidad, debiéndose hacer en los libros auxiliares correspondientes, libro diario, mayor y auxiliares respectivos. El propósito de este registro obedece al hecho de tener evidencia de los movimientos que se dan en la cifra de las empresas, así como mantener un control sobre todas y cada una de las operaciones que se llevan a cabo. Todas las operaciones deben ser justificadas mediante el documento que avalan. Las operaciones pueden ser recibos, facturas, cheques, pagarés, etcétera. Asimismo, tenemos el siguiente esquema que muestra el proceso que sigue el registro contable de una operación y tenemos transacción, documentos, diario mayor y auxiliares. ¿Qué es el catálogo de cuentas? El catálogo de cuentas es el registro de la operación que requiere del conocimiento exacto de las cuentas o partidas que ésta afecte para tal efecto. Cada empresa tiene establecido un catálogo de cuentas considerando una guía de las partidas o cuentas afectadas por una transacción económica, así como lo que debe registrarse como cargo y abono en cada una de ellas y el saldo que debe representar. El catálogo de cuentas es la relación detallada y pormenorizada que contiene el código o nombre de las cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable de operaciones de una empresa. El catálogo de cuentas se establece de acuerdo con el tipo de operación que se realice en la empresa, así como las necesidades de información que requiera. El código de cuentas o catálogo por lo general es numérico, estableciendo un orden que generalmente es el siguiente. Tenemos número 1, que es el activo, número 2, pasivo, número 3, capital, número 4, ingresos, número 5, gastos y número 6, costos. Asimismo, aquí detallamos que el activo se divide en activos circulantes, que son cajas, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Posteriormente tenemos el activo fijo, que son terrenos, edificios, mobiliario de equipo, equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de oficina y depósitos en garantías. Asimismo, también tenemos el activo diferido, que son gastos de organización, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguro, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Posteriormente tenemos el pasivo, que se clasifica en pasivo circulante, que son proveedores, documentos por pagar a corto plazo, acreedores diversos e impuestos por pagar. El pasivo fijo tenemos documentos por pagar a largo plazo, acreedores hipotecarios e hipotecas por pagar. Del mismo modo, tenemos el pasivo diferido, que son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Como podemos ver, el capital es igual a capital social o patrimonio, y el capital contable, que son las utilidades del ejercicio o pérdidas del ejercicio. Ecuación básica en la contabilidad. Partida doble. Toda operación comercial o hecho contable conlleva a un intercambio de valores y debe de ser registrada de manera tal que afecte por lo menos dos cuentas. La ecuación contable es activo igual a pasivo más capital. Se considera un modelo matemático que permite identificar los efectos que sobre cada una de las cuentas produce una operación. Debe cumplir con el principio de partida doble. La operación se registra por el impacto económico que las cuentas reciben, con la condición básica de que los cargos, anotaciones en el debe
y los abonos, anotaciones en el haber, sean importes iguales. Se utiliza la siguiente terminología. Si se analiza algunas operaciones sencillas, se puede observar tal impacto. Ejemplo número 1. Para iniciar operaciones en una empresa, recibe 200,000 en efectivo, una camioneta con valor de 130,000 y muebles cuyo valor son 40,000 pesos. La presentación de la ecuación sería un cargo a caja por 200,000 pesos, un cargo a equipo de reparto por 130,000 pesos y un cargo a equipo de oficina por 40,000 pesos, con un abono al capital social por 370,000 pesos. Como ejemplo número 2 tenemos, compramos mercancías a crédito. Por lo tanto, como es un procedimiento de mercancías generales o procedimiento global, cargamos a mercancías por 45,000 pesos contra proveedores 45,000 pesos. Las reglas de la partida doble, como puede observarse, la regla más importante de la contabilidad es la existencia de equilibrio entre los valores registrados en el lado izquierdo de la ecuación y los del lado derecho. A este efecto, a lo que se le conoce como principio de partida doble y da origen a las reglas básicas que a continuación se enumeran. A todo aumento en el activo corresponde una disminución de un activo, un aumento de un pasivo y un aumento de capital. A toda disminución de un pasivo corresponde aumento en otro pasivo, disminución de un activo y aumento de un capital. A toda disminución de capital corresponde aumento en otra partida de capital, aumento de pasivo y disminución de activo. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su interés.